Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 22. La chica la miró como si Ochako le hablara un idioma que no entendía. Sus pupilas entrecerradas se contrajeron y se dilataron, como si intentaran captar todo lo posible de ella. Entonces, extrañamente, se sonrojó, y Ochako pensó que quizás se había sentido avergonzada por la franqueza de su pregunta. La chica asintió entonces con vacilación, y parecía que todos los músculos de su cuerpo estaban tensos, listos para ser utilizados. Ochako señaló un banco apartado de la multitud, y se acercaron, deslizándose entre las oleadas de gente al pasar. Ochako se sentó y la chica hizo lo mismo, con la falda harapienta arrugándose bajo sus piernas. ¿Estaba sin hogar? Eso podría haber explicado el estado de la chica, pero Ochako no iba a dar nada por sentado. ¿Quieres limpiarte las manos?, preguntó Ochako, entregándole un pañuelo a la chica. Si sangras, quizá puedas detenerlo si presionas con fuerza. No estoy sangrando, dijo la chica, casi con amargura. Tomó el pañuelo y murmuró un gracias mientras se limpiaba el pegajoso líquido rojo de las manos. Me alegra oír eso, dijo Ochako con una sonrisa. ¿Cómo te llamas? La chica hizo una pausa. Himiko. Bueno, mucho gusto en conocerte, Himiko. Ochako le ofreció la mano a Himiko una vez que la suya estuvo limpia y recibió un apretón vacilante de la otra chica. Había dicho lo que parecía un nombre de pila, así que Ochako se sintió obligada a darle algo. Soy Uraraka. Mucho gusto. Su rostro no cambió, pero Himiko la miró confundida. De repente, miró por encima del hombro y observó el área, como si temiera que la estuvieran observando. ¿Estás bien?, preguntó Ochako. Himiko murmuró algo que Ochako no pudo entender. ¿Perdón? Te reirás. Ochako tardó un momento en darse cuenta de que Himiko estaba haciendo pucheros. No, no lo haré. Lo prometo. Dijo Ochako con una sonrisa y una mano sobre el corazón. No me voy a reír de ti. De acuerdo, dijo Himiko, pero aún dudaba. Estoy perdida. ¿Estás perdida?, repitió Ochako automáticamente. El problema no era que tuviera sangre en las manos, sino que estaba perdida. La desestabilizaba por completo y no sabía cómo reaccionar. No pasa nada. ¿A dónde intentas ir? Himiko sonrió tímidamente, casi como una niña pequeña. Al barrio de Camino. Desde allí sabré el camino. No hay problema, dijo Ochako. Solo ve a la estación y toma el tren al centro de Tokio. Pasa justo por Camino. «Guau», dijo Himiko, sonriendo aún más que Ochako. Se le iluminó la cara y, por alguna razón, también se sonrojó. Probablemente todavía estaba un poco avergonzada. Muchas gracias. Ah, no es nada, dijo Ochako. ¿Pero eso es todo? Sí. Estoy bien. El rostro de Himiko no delataba si Ochako simplemente estaba desprevenida o mentía. ¿Y esa sangre? ¿De dónde salió si no sangrabas?, preguntó Ochako con expresión de desconcierto. Himiko no respondió, simplemente se encogió bajo una mirada que Ochako no pretendía ser autoritaria ni intimidante. Estaba a punto de repetir la pregunta, esta vez enfatizando que solo quería asegurarse de que nadie saliera herido, pero una maraña de cabello blanco que se asomaba entre la multitud por el rabillo del ojo le llamó la atención. Miró y vio a Izuku abriéndose paso por el centro comercial, y él aparentemente no la había visto todavía. Parecía molesto. Se retorcía las manos y se estremecía cada vez que se acercaba demasiado a alguien. Ochako se preguntó qué habría pasado desde la última vez que lo vio, pero su atención volvió a Himiko al darse cuenta de que la otra chica ya no estaba sentada a su lado. Su cabeza se movía de un lado a otro y se dio la vuelta intentando encontrar a Himiko, pero esta simplemente había desaparecido. ¿Había insistido demasiado con la pregunta de dónde venía la sangre? ¿O esto siempre iba a pasar?
Al menos había logrado ayudar a alguien a encontrar su camino. Sin embargo, algo le preocupaba a Ochako mientras se reunía con Izuku y ambos se reincorporaban a su clase en la entrada del centro comercial. Cuando los estudiantes subían al minibús en el que habían llegado, Ochako se acercó a Aizawa y dudó. ¿La escucharía o la tomaría en serio después de su arrebato en clase? La miró con los ojos entrecerrados y críticos que parecían ser su expresión habitual, y frunció el ceño. ¿Sí? Preguntó. Encontré a una chica en el centro comercial. Ya no está, pero pensé que debías saberlo. Tenía sangre, y creo que podría haberse lastimado, dijo. Técnicamente no era mentira, pero no quería abordar la idea que se había formado en lo más profundo de su mente. ¿Y si Himiko realmente no hubiera resultado lastimada? ¿Y si ella hubiera sido quien lastimó a alguien más, y de ahí provenía la sangre? ¿Quieres que la busque? Preguntó Aizawa con tono seco. Eso retrasará tu regreso a los dormitorios. No, no tienes que esforzarte. ¿Podrías avisarles a otros héroes que podrían necesitar ayuda? Ella también parecía muy alterada, como si estuviera en apuros, dijo Ochako. Está bien. Daré una alerta, dijo Aizawa. Gracias. Hizo una reverencia y subió al autobús. Eso era todo lo que podía hacer. Ochako no tenía permiso para rastrearla, sobre todo porque su simple presencia pública se debía a que había prometido no meterse en esos líos, pero podía avisar a los héroes que cuidaran de Himiko. ¿Quién sabía cuándo volvería a aparecer? ¿Quién sabía si se mancharía las manos de sangre? Ochako sintió náuseas mientras regresaba a los dormitorios en autobús. Esperaba no descubrirlo. Temía que lo hiciera, muy pronto. Osu no había sido una pérdida de tiempo. Katsuki sonrió para sí mismo al entrar al bar con su pierna protésica crujiente. La había usado durante el entrenamiento y había aguantado bastante bien, así que confiaba en que podría conservarla a largo plazo. Necesitó un tiempo para acostumbrarse al peso del trozo de metal y plástico que había reemplazado la mitad inferior de la extremidad que Deku le había arrebatado esa noche, pero aprendió rápidamente a compensar el cambio de su nuevo centro de gravedad. También ayudó que su explosión mejorada pudiera compensar el peso. Al entrar al bar, Katsuki observó a los presentes. Era la primera vez que estaban todos juntos en la misma habitación, la primera vez que los había convocado a todos a la vez, y tenía que salir bien. Después de todo, Osu no había sido una pérdida de tiempo. Había aprendido algo valioso esa noche. Podría matar a Deku si solo fueran ellos dos, pero tenía a esos molestos amigos apoyándolo constantemente. El cobarde jamás pelearía solo, así que Katsuki nunca conseguiría su tiro perfecto. Eso no significaba que hubiera fracasado, solo significaba que tenía que acertar, y así era como lo haría. Su pie protésico hizo temblar el suelo mientras se detenía, observando la barra. Este grupo sería más que suficiente para aplastar a esa patética comadreja. La idea de reunir a su propio pequeño escuadrón de lacayos había surgido de un corredor de información llamado Gearring o algo así que le hizo saber a Misty que la gente estaba hablando de unos vídeos de su pelea con Deku que se habían subido a internet. La gente normal, la gente que todavía creía que los héroes eran legítimos, hablaban de Deku y sus estúpidos subordinados, por supuesto. De alguna manera se las había arreglado para salir de esa pelea pareciendo el bueno, como siempre. Katsuki se preguntó qué truco había usado esta vez, qué táctica de manipulación había empleado en toda la población para que lo consideraran genial y heroico después de la vergonzosa actuación que había dado en los vídeos. Sin embargo, las personas que sabían la verdad sobre el mundo, los miembros del submundo criminal de Japón, estaban hablando de él. Los rumores de Stein the Hero Killer y Katsuki Bakugo, cuyo nombre se usaba indistintamente con Cinder, se extendieron por el inframundo como un reguero de pólvora y pronto fueron la comidilla de la ciudad. Ahora la gente quería unirse a él en su misión contra Deku y sus secuaces de la UA. Katsuki había tenido muchas opciones, pero finalmente logró reducir la lista a un círculo íntimo, con el que él y Stein hablaron personalmente y consideraron aptos para el equipo.
Stein fue quien más convenció a los villanos dementes, ávidos de poder, sanguinarios y psicóticos para que colaboraran con ellos, pero Katsuki tenía la última palabra sobre si se incorporaba o no a alguien. Muscular había sido lo primero. Ese era su alias principal, pero también tenía un apodo divertido que le habían dado los medios, el asesino carnal. El bruto medía 6 pies y medio de alto y estaba construido como una pared de ladrillos, y eso era sin usar su don. El tipo era perfecto para lo que Katsuki estaba planeando, un verdadero maníaco sediento de sangre. La primera vez que hablaron, él y Katsuki terminaron de acuerdo en muchas cosas. A Muscular no le importaba la moralidad en blanco y negro de héroes y villanos, veía el mundo en tonos rojos. Solo quería hacer lo que fuera que quisiera en cualquier momento dado, y la mayoría de las veces eso terminaba siendo pelear, lo que lo había empujado al estilo de vida de un villano. Hace unos meses había matado a un dúo de héroes con dones de agua a plena luz del día, con cámaras alrededor para verlo todo, y Katsuki se encontró impresionado cuando vio los vídeos en línea. Muscular había sido aceptado en el grupo de inmediato. Él y Katsuki entrenaban a menudo, y se sentía bien tener un compañero de entrenamiento que pudiera aguantar sus ataques con toda su potencia ahora que su don no tenía límites. Era casi una lástima que Muscular fuera descartado como una cortina de humo para ocultar su verdadero objetivo. Casi. El segundo y el tercero en unirse a su pequeño grupo fueron Frankenstein y Funks, quienes fueron traídos por Kirin al mismo tiempo. Frankenstein, quien insistía en llamarse Daddy, pero a quien Katsuki consideraba patético, era un tipo alto y flacucho con manchas de quemaduras moradas y podridas por todo el cuerpo, la mayoría cubiertas por su holgado atuendo, que consistía en ropa de civil normal que parecía tan casera como sus piercings, con una gabardina larga y oscura encima. Katsuki nunca soportaba estar junto a ese tipo más de un par de segundos seguidos, ya que apestaba a cadáver. Además, sus ojos le resultaban extrañamente familiares, como si los hubiera visto antes. Había declarado su fe en la ideología de Stein y se había dedicado a derribar héroes corruptos sin importarle el precio. Katsuki miró más allá de Frankenstein y notó que Funks, también conocida como Himiko Toga, había desaparecido. Justo antes de que él estuviera a punto de decir algo al respecto, ella irrumpió por la puerta y llegó con una sonrisa en su rostro y un rubor brillante iluminando sus mejillas. ¿A dónde va una chica como tú cuando no estás?, preguntó Frankenstein. Te buscan por 12 asesinatos. Necesitaba un poco de aire fresco, porque este lugar huele a sudor rancio. ¿En serio, necesitas que te revisen eso?, dijo Funks, haciendo un gesto hacia Katsuki. Es mi don, psicópata. Respondió Katsuki. En fin, lo pasé genial. Creo que incluso conocí a alguien. Funks rió entre dientes y se dirigió con entusiasmo a uno de los taburetes de la barra. Como sea. Gritó Katsuki, silenciando su inútil parloteo. El último miembro de su grupo que estaba presente era Mask. Katsuki no sabía su verdadero nombre, ni le importaba, pero las noticias lo habían apodado Mustar después de que gaseara a toda su escuela secundaria después de que se quebrara por los años de abuso que sus compañeros lo habían hecho pasar. Habían recibido lo que se merecían, si Katsuki tenía algo que decir al respecto. Las personas que hacen que les pasen cosas malas a otras personas sin una buena razón deberían tener esas cosas malas que les hagan a ellos. Como Deku, el bastardo tramposo, haciendo que Katsuki parezca un mentiroso y un villano cuando fue él quien mató a una docena de niños y lo hizo ver. Sin embargo, Katsuki iba a demostrarle que finalmente iba a ganar esta vez. Más que era un niño pequeño y escuálido, pero Katsuki sabía cómo sobrevivir en una pelea. Y si no podía, siempre estaba el arma que llevaba consigo en todo momento, y su don asesino, literalmente. Sin embargo, mirar la máscara de gas sin emociones que siempre llevaba en su rostro desconcertó a Katsuki, por lo que no le gustó mirarlo directamente por mucho tiempo. Había otro miembro, Moonfish, que no estaba presente en ese momento. Las tendencias caníbales del condenado a muerte fugado le dificultaban aparecer en grupos, sobre todo rodeado de gente que olía a podredumbre y sangre, como Frankenstein y Funks, así que lo mantuvieron en una trastienda mientras planeaban su siguiente movimiento.
También hubo otros que quisieron unirse a su causa, pero Katsuki y Stein los rechazaron porque vieron que no tendrían el valor de hacer lo que tenían en mente. Un tipo lagarto, una chica musculosa, un mago aficionado y un loco con máscara intentaron unirse, pero los despidieron con la advertencia de que no se interpusieran en su camino una vez que empezaran a moverse. ¿Dónde está el jefe?, preguntó Máscara. Soy el jefe, espetó Katsuki. No, tú no estás al mando, dijo Frankenstein con una sonrisa irónica. Quizás sea él, dijo, asintiendo con la cabeza hacia Stein. Pero tú no. ¿Y quién es? Creo que ese sería yo, se escuchó la voz de un hombre que no había sido visto antes en la habitación. Katsuki supo quién era antes de ver al hombre alto y musculoso que, de alguna manera, ahora estaba de pie en el centro de la sala. All for One se encontraba ante los villanos reunidos en todo su esplendor, con su larga cabellera blanca ondeando como si una brisa lo acariciara, a pesar de que el bar no tenía ventanas. Su mirada recorrió a los villanos presentes, y cada uno de ellos, incluido Katsuki, se estremeció cuando esos antiguos y omniscientes ojos rojos se encontraron con los suyos e irradiaron malicia. Vestía un impecable traje negro, sin corbata, con una camisa roja debajo, y una capa del mismo tono rojo que le caía sobre los hombros, pero no ondeaba con el mismo viento imaginario que le afectaba el pelo. All for One miró a su alrededor y sonrió con suficiencia mientras los villanos se tomaban un momento para procesar su llegada. A juzgar por el humor que se podía encontrar en esos ojos malvados, parecía que el gran símbolo del mal no había logrado reprimir su otra personalidad en ese momento tan completamente como lo hacía casi todos los días. ¿Y tú quién eres?, preguntó Musculoso. Soy el benefactor del joven Bakugo. Lo he apoyado en su afán por destruir lo que odia y recuperar lo que le corresponde. Puedo hacer lo mismo por todos ustedes, si están de acuerdo, dijo All for One con una sonrisa. ¿Y qué puedes hacer?, preguntó Máscara. Todo, respondió All for One, con la voz distorsionada como si dos personas hubieran hablado brevemente a la vez. Eso me basta, dijo Frankenstein con el tono monótono y distante que solía utilizar. Sabía que aceptarías enseguida, David, dijo All for One, con su voz ronca y profunda. Heredaste el pragmatismo de tu padre. Los ojos azules de Frankenstein, extrañamente familiares, se iluminaron de ira, y casi brillaron. ¿Qué acabas de decir? Debemos darnos prisa, camaradas, declaró All for One, ignorando la ira de David, que se enfrió a su habitual fachada contenida en unos instantes. Katsuki no pasó por alto cómo una nube de humo negro se elevaba de sus manos. Si queremos lograr nuestros objetivos y atacar el corazón de la corrupción que se filtra en toda la sociedad de héroes en la que vivimos, Izuku Midoriya, debemos ser rápidos. Si se vuelve más fuerte, puede que no podamos derrotarlo. Joven Bakugo, ¿cuál es tu plan? Los atacaremos cuando estén solos, dijo Katsuki con una gran sonrisa. Tiene que llegar un momento en que Deku y sus estúpidos compañeros estén aislados y no puedan pedir ayuda. Ah, excelente idea. Permíteme hablar con un amigo para confirmar esa teoría, dijo All for One. Movió la muñeca y apareció un teléfono en su mano. Presionó la pantalla un par de veces y luego se lo llevó a la oreja. Hola, sobrino. ¿Cómo estás esta tarde? Sé que hablamos hace poco. ¿No puedo ver cómo está mi familia? Silencio. Muy bien. ¿Qué te parece, querido sobrino, una visita? Puedo conocer a los amigos de los que tanto me hablas. Más silencio, pero esta vez una sonrisa se dibujó en el rostro de All for One. Maravilloso. Ah, pero ya sabes cuánto odio las multitudes. ¿Hay algún momento en tus agendas en que tú y tus amigos puedan estar alejados de la naturaleza sobreestimulante de la vida de ciudad con la que estoy tan en desacuerdo? Siguió otro silencio, y la sonrisa maliciosa de All for One se ensanchó. Sí, eso servirá perfectamente. Gracias, sobrino. Yo y algunos amigos nos veremos pronto. All for One finalizó la llamada e hizo desaparecer el teléfono con otro movimiento de muñeca. ¿Eso es todo?, preguntó Frankenstein. Sí, creo que acabo de enterarme de una oportunidad de oro, que debemos aprovechar. All for One volvió a repasar con la mirada a cada uno de los villanos reunidos, provocando otra oleada de escalofríos de asco.
La clase de Izuku Midoriya se va de viaje a las montañas durante la primera semana de agosto. Eso es la semana que viene, dijo Katsuki, tenso por la noticia. Esa es nuestra oportunidad. En efecto, dijo Stein, lo primero que había dicho durante la reunión hasta el momento. Katsuki no entendía su estrategia de quedarse sentado y observar, pero veía que funcionaba. Quizás nunca tengamos otra oportunidad como esta para acabar con esas falsificaciones. Pues vamos. Rugió Muscular, y Sudon forzó la salida de algunas fibras musculares a través de pequeños desgarros en su piel. Todo su brazo izquierdo estaba envuelto en esos músculos canosos y rosados, y se hinchó al doble de su tamaño normal. Wa siempre saca héroes fuertes. Estoy muy emocionado por esto. Me pregunto cuántos de ellos son hijos de héroes, murmuró Frankenstein. Oh, quizá Uraraka esté allí. Creo que la vi una vez con su uniforme en la tele. Chilló Fangs de alegría. Esa zorra inútil es la que conociste. Ladeó Katsuki. Se acercó a ella y frunció el ceño. Oye, es de mala educación llamar así a las chicas. Exclamó Fangs. Parecía legítimamente ofendida, lo cual habría sido gracioso considerando la sangre que le manchaba las uñas, pero se trataba de ella. Ella fue quien le hizo creer a Deku que podía hacerle frente. Ella también tenía que pagar por sus acciones. Me importa un bledo si es grosero. Es una de las degeneradas que ayudaron a Deku en Osu, así que va a morir. Todos lo harán, respondió Katsuki. Y tú me llamas loco, dijo Fangs con un puchero. Katsuki estaba a punto de arremeter contra ella, con las palmas de las manos ansiando liberar su don, pero contuvo el impulso. Te diré algo, rió Katsuki. En lugar de gritar, sonrió y se quedó junto a Fangs. Ella parecía sorprendida por el giro de los acontecimientos, pero estaba atenta. Si esa vaca quiere vivir, tiene que ser tu mascota. ¿Qué te parece? Fangs sonrió de repente y volvió a chillar. Gracias, jefe. ¿Lo entienden? Preguntó Katsuki, volviéndose hacia el resto de los villanos mientras el crujido de su pierna falsa llenaba el aire. Hacemos lo que queremos. Si quieren algo, lo toman. Si tienen que matar a alguien para conseguirlo, que así sea. Así que vamos a tomar lo que queremos. Sí. Rugió Muscular. ¿Puedo apoyar eso?, dijo Frankenstein lentamente. Mask se rió y puso una mano en su ar. Sí, señor. Mantendremos nuestras convicciones hasta el final, eso es seguro, dijo Stein con una mano en la empuñadura de la espada que llevaba en la espalda. Katsuki sonrió mientras sus distracciones hablaban entre sí. Podrían hacer lo que quisieran, si eran lo suficientemente poderosos. Por fin era lo suficientemente fuerte como para matar a Deku, y no iba a desaprovechar la oportunidad de librar al mundo de esa escoria malvada. Katsuki estaba dispuesto a hacer lo que fuera para acabar con la existencia de ese miserable cobarde. Sin importar lo que pasara, incluso si él mismo tuviera que morir, limpiaría el planeta de la maldad de Deku. Esta vez jugaba a lo seguro. La batalla final estaba cerca. Katsuki no tenía por qué ganar. Estaba conforme con eso. Deku solo tenía que perder, y lo haría. Pase lo que pase. Los miembros de la clase 1A bajaron del autobús y escaparon de los confines de esa caja metálica calurosa y estrecha que los transportaba por el campo, en busca de aire fresco después de horas y horas de soportar la tortura. Ochako tropezó con la tierra suelta y la grava, y Mina y Tsu se unieron a ella mientras aprovechaba para estirar las piernas. Estaba emocionada por tener este momento en el que todos sus mejores amigos del mundo estarían en el mismo lugar toda la semana, pero su estado de ánimo estaba muy decaído por tener que sentarse en esa pequeña caja de metal caliente y adolescentes aún más calientes conduciendo por la región de Japón con menos árboles, al parecer, así que no había sombra. Solo miseria. Menos mal que Ochako no había crecido con la capacidad de tener el aire acondicionado encendido todo el tiempo durante el verano, así que se le daba bastante bien el calor, pero algunos de sus otros compañeros no parecían haber tenido la oportunidad de tener una experiencia así. Paseaba con Mina y Tsu, quejándose del calor y sintiéndose mal por ello, ya que Tsu afirmaba estar disfrutando muchísimo, ya que su naturaleza de rana se oponía al frío, así que amaba los veranos, sobre todo los lluviosos.
Hablando de la naturaleza de Rana de Tsu, Ochako jamás iba a confesar que apenas entonces comprendió que Froppy era un nombre de héroe. Escuchen, dijo Aizawa, bajando también del autobús. Las conversaciones de los estudiantes se interrumpieron al centrar su atención en su profesor. El campamento está a solo 20 kilómetros al norte de aquí. Asegúrense de estar preparados. Lo tengo. Dijo la clase al unísono, o alguna variación de ello. Espera. Dijo Mineta, saliendo de entre la multitud de estudiantes y atrayendo todas las miradas. Dijiste que era una parada para ir al baño. ¿Dónde están los baños? Ah, sí. Ahora que lo dices, dijo Zero, mirando a su alrededor con nerviosismo. Toda la clase empezó a mirar a su alrededor con preocupación. No había baños a la vista. El claro al que los habían dejado salir era solo eso, una zona despejada de tierra y grava con una barandilla protectora para evitar que la gente se cayera de la cornisa al profundo y oscuro bosque de abajo. Ochako, Mina y Tsu se apartaron instintivamente de la cornisa cuando se dieron cuenta de que Aizawa había colocado a la clase entre él y la cornisa. ¿Estaba intentando otro engaño racional o solo bromeaba? No había forma de saberlo, y eso no le sentó bien a Ochako. Algo en el fondo le decía que algo iba a pasar y que no le gustaría. Después de todo, hasta ahora no había habido un solo día en la UA en el que todo le hubiera salido completamente bien, así que ¿por qué el universo empezaría a concederle victorias fáciles en ese preciso instante? Sobre eso, dijo Aizawa con el mismo tono plano que siempre usaba. Un coche dobló una de las curvas sinuosas del camino rural y se detuvo en el claro. Aparecieron tres figuras, dos de las cuales Ochako reconoció al instante. La primera en salir del coche fue la heroína profesional Mandalay, del equipo de héroes Wild Pussycats. Su traje era icónico, la versión en rojo intenso del uniforme estándar de las Pussycats. Las botas, la falda con la cola felina en la espalda, los guantes con garras y la camiseta sin mangas. Las marcas rojas en su rostro, con el estilo de los bigotes de gato, casi brillaban en el opresivo calor del verano. La segunda figura era tan reconocible como la primera. Otra miembro de las Pussycats, Pixie Bob. Su uniforme era igual al de Mandalay, solo que de un color azul claro en lugar del rojo de su compañera de equipo. También se pintaba puntos azules en las mejillas en lugar de la firma de Mandalay, y llevaba una visera tintada que supuestamente funcionaba con su don. La única persona que Ochako no reconoció fue un niño pequeño, aparentemente un niño de no más de 4 o 5 años. Su gorra roja con lo que parecían cuernos de diablo era ciertamente memorable, pero aparte de eso, era un completo desconocido para Ochako. Mina se preguntó en voz baja si alguna de las Pussycats tenía hijos, pero Ochako no lo creía. El niño no compartía el color de pelo con ninguno de los héroes de ese equipo, así que debía de ser un invitado suyo. ¡Qué raro! Hola, chicos. Dijo Mandalay con una sonrisa segura. ¿Qué les parece si empezamos el campamento de entrenamiento? Sí. Dijo la mayoría de la clase. Espera, ¿qué pasa? Preguntó Mineta. ¿Dónde está el baño? Oh, el Aser usaría ese viejo truco. Dijo Pixie Bob con una risa infantil. Sí, entonces no tomarás el autobús el resto del camino hasta el campamento, dijo Aizawa, su rostro con la misma máscara desapasionada de siempre. Nuestra cabaña está al pie de esa montaña. Dijo Mandalay, señalando el gran pico boscoso que sobresalía del bosque, que estaba fácilmente a más de 12 kilómetros de distancia. Son alrededor de las 10 de la mañana. El mejor tiempo que hemos visto es atravesar el bosque en 2 horas y media. Supongo que podrían llegar en unas 4 horas, dado el tamaño de su grupo y la diversidad de sus peculiaridades. Espera, ¿de qué está hablando? Preguntó Sato con voz temblorosa. Creo que nuestros maestros quieren que caminemos el resto del camino hasta el campamento. Aclaró Ida desde su lugar al lado de Izuku. Lo conseguiste. Rió Pixie Bob. Pero eso no es todo. Se llevó la mano al casco, y su visera brilló. Mis maravillosas creaciones estarán ahí abajo para hacerte compañía, así que no te preocupes por no saber el camino. ¿Creaciones? Preguntó tímidamente Yaoyorozu. ¿Allá abajo? Repitió Todoroki al mismo tiempo.
Nos vemos. Pixie Bob se agachó y hundió la mano en la tierra suelta y la grava. Sorprendentemente, su mano siguió hundiéndose, como si el duro suelo sobre el que estaban los demás se hubiera vuelto líquido para ella. Los estudiantes entraron en pánico. Intentaron evitar la masa de tierra que brotó del suelo y los hizo caer, pero fue demasiado rápido para luchar. Fue como si una ola líquida de tierra los hubiera arrastrado repentinamente de la orilla del claro. Los estudiantes rodaron por el aire, y Ochako se aferró a las personas más cercanas, Mina y Tsu, y los dejó a los tres sin peso, de modo que flotaron hasta el suelo mientras su impulso los acercaba cada vez más al suelo del bosque bajo el claro. Algunos otros estudiantes, como Zero, Mineta y Ira, fueron lo suficientemente ágiles como para aprovechar la caída y convertirla en un aterrizaje acrobático usando sus dones. Izuku, de alguna manera, logró, intencionalmente o no, enredarse en un árbol y detuvo su caída de esa manera. Yaoyorozu aterrizó sobre un cojín que había creado justo antes del impacto, y Todoroki creó un tobogán de hielo que se aferró a un árbol que apenas rozó con la mano al pasar, y se deslizó hasta el suelo sano y salvo. La mayoría de los demás cayeron al suelo con fuerza, aunque ninguno parecía especialmente herido, salvo algunos rasguños y arañazos. Ochako miró a su alrededor y vio que ninguno de los estudiantes había escapado del ataque de Pixie Bob. Toda la clase 1 había sido arrojada al bosque. Si llegas al campamento antes del atardecer, recibirás un premio especial, dijo Aizawa con una de sus aterradoras sonrisas sardónicas. No hay problema, chicos, dijo Kaminari. Saldremos de esto. Sí, si logramos sobrevivir a todo lo que nos ha pasado hasta ahora, caminar será pan comido, exclamó Kirishima. ¿Por qué sientes la necesidad de...? ¡Ay!, dijo Izuku, dejándose caer de las ramas donde había caído y aterrizando de espaldas, aparentemente sin sufrir daño alguno, con una expresión indiferente. Se levantó y miró a su entusiasta amigo. No lo gafes. Vamos, mi gorilla, dijo Kirishima, rodeándole los hombros con el brazo. Ochako no pasó por alto la leve sonrisa que Izuku esbozó al sentir el contacto. No puedes decir que no somos lo suficientemente fuertes para esto. No digo eso, dijo Izuku, encogiéndose de hombros para librarse del abrazo. Solo soy realista. ¿Crees que la primera prueba de Aizawa esta semana será solo senderismo? En ese preciso instante, un rugido rasgó el aire desde lo profundo del bosque. Las aves huyeron, oscureciendo por un instante el soleado cielo de verano mientras escapaban de lo que fuera que había producido el espeluznante sonido. Izuku miró a Kirishima mientras extendía los brazos, como si dijera en silencio: te lo dije, sin necesidad de decirlo. Vamos, chicos, dijo Ochako, rompiendo el silencio que llenaba el aire de tensión, pues ningún miembro de su clase se atrevía a ser el primero en entrar al bosque. Kirishima sigue teniendo razón, sea como sea. Lo tenemos controlado. Sí, los héroes Osu nos ayudarán a superar esto, vitoreó Agakure. No nos llames así, dijo Todoroki con frialdad. En serio, murmuró Izuku. Los estudiantes del curso de Héroes 1, se armaron de valor y se adentraron en el bosque, sin saber qué encontrarían ni cuándo emergerían. Lo único que sabían era que tenían que hacerlo e ir más allá. Más allá. Ochako no permitiría que sus compañeros de clase fracasaran en alcanzar sus sueños si podía evitarlo. Todos se harían más fuertes juntos. Se arrastró hasta el claro al otro lado del bosque de las bestias 7 horas después. Llegaron en oleadas. El primer grupo en emerger del bosque, arañado, golpeado, magullado y ligeramente ensangrentado, estaba formado por Izuku, Ochako, Todoroki, Ida y Tokoyami. Los 5 poseían poderes que hacían que aplastar a los oponentes a los que se habían enfrentado, bestias creadas de barro y tierra retorcidos, terrones de tierra a los que se les había dado la chispa de la vida para que pudieran levantarse y hacerles daño fuera bastante fácil en el gran esquema de las cosas. Izuku había desintegrado tantos monstruos de barro que, de hecho, había perdido la cuenta un par de veces. Los demás habían matado a un par de docenas de bestias terrestres cada uno, y finalmente llegaron al campamento aproximadamente una hora antes del atardecer. Izuku cojeaba junto a Ochako, y se apoyaron el uno en el otro para mantenerse en pie.
Todoroki se tambaleó, manteniendo un fuego a baja temperatura encendido en su mano izquierda, que lentamente comenzó a derretir todo el hielo acumulado en su cuerpo durante la lucha. Un humo negro y holliniento emanaba de los motores de Ira, pero él era el único que mantenía un paso firme. Sombra oscura se refugió en el cuerpo de Tokoyami en cuanto este salió de la línea de árboles y el sol lo tocó a él y a Sudon. Los 5 se posaron frente a Aizawa, Mandalay, Pixie Bob y aquel niño pequeño que permanecía a un lado, como antes. Estaba molestando a Izuku. ¿Quién era? ¿Por qué había un niño cerca mientras estaban entrenando a un héroe de verdad? Felicidades a los 5. Dijo Mandalay sonriendo. Admito que, cuando anuncié la puntuación más alta antes, quizá aproveché el tiempo que nos llevó a las Pussycats despejar el bosque de las bestias. Aún así, lo hicieron bien. Se retorció las manos enguantadas con timidez. Por supuesto, suspiró Izuku entrecortadamente. Oh, pero ustedes fueron especialmente buenos luchando contra mis bestias terrestres. Exclamó Pixie Bob, saltando entre cada uno de los 5 estudiantes que aparecieron primero. Medio frío, medio caliente, motor, sombra oscura, gravedad 0, decimación. Sobre todo tú. Fijó la mirada en Ochako y la tomó de la cara, que enseguida se puso roja. Estuvieron excepcionales. Estos otros gatitos tienen velocidad y poder, pero tú tienes ambas cosas. Gracias. Preguntó Ochako, con un tono que parecía más una pregunta que una afirmación. Pero aquí les irá de maravilla. Dijo Pixie Bob, dirigiéndose de nuevo a los demás estudiantes. Ah, y aquí vienen más compañeros. La segunda ola de estudiantes incluía a Ashido, Shoji, Asui, Kirishima, Ojiro, Aoyama y Zero. Pixie Bob les dedicó una diatriba similar, divagando sobre sus puntos fuertes y elogiándolos según lo que, a su juicio, habían hecho mejor que nadie. Sin embargo, parecía elegir a sus favoritos, ya que Shoji se convirtió en el centro de su entusiasta apoyo debido a su gran versatilidad, combinando habilidades de reconocimiento y recopilación de información con una potencia de combate brutal. El último grupo en llegar estaba compuesto por el resto del 1A. Sato, Kaminari, Mineta, Koga, Agakure y Hirm. En su pequeño grupo, Pixie Bob pareció aferrarse a Koga, ya que este también había optado por combinar el potencial ofensivo de controlar todo tipo de animales con el de recopilar información. Izuku dejó de prestar atención y bajó la mirada hacia su mano derecha, la mano que había dejado descubierta. Miró el espacio vacío donde debería estar su dedo medio y lamentó haber decidido dejar su prótesis en los dormitorios. Izuku había caído en un mal hábito, lo sabía, pero ver su mano en ese estado horrible y destrozado lo motivó a entrenar más duro. Nunca volvería a lastimarse así. Sería más fuerte la próxima vez que tuviera que luchar por su vida. Apretó el puño y se concentró en la vergüenza que lo quemaba por dentro al sentir la sensación fantasmal de su dedo medio rozando la palma. De todos modos, todos llegaron justo antes del atardecer, así que como dije, obtendrán un premio especial, dijo Aizawa, haciendo señas a los estudiantes para que lo siguieran e interrumpiendo el interrogatorio de Pixie Bob a los estudiantes. Siguió a Aizawa a una zona cubierta llena de mesas y reveló con un tono apagado y monótono que les habían preparado la cena. Coman. Las Pussycats tuvieron la amabilidad de alimentarlos esta primera noche, pero no crean que podrán disfrutar de ese lujo en toda la semana. Mañana, y durante el resto de su estancia, cocinarán para ustedes mismos, así que disfruten de este regalo mientras puedan. Toda la clase se sentó a comer, y el curry que les habían preparado las Pussycats resultó delicioso. Izuku y sus amigos habituales Ochako, Todoroki, y Ida, Ashido, Kirishima se sentaron juntos y comieron a toda prisa. Naturalmente, Kirishima se emocionó tanto con la comida que su energía y la de Izuku se alimentaron mutuamente, y al poco tiempo comenzaron una competencia de comer rápido. Ambos terminaron 2 tazones antes de que nadie terminara la mitad de uno. Sin embargo, los demás parecían más apagados después de un día tan largo, e incluso Ashido, quien normalmente era el instigador de las travesuras entre ellos, comió con solo un pequeño comentario desganado sobre Ochako, quien siempre había sido la favorita de los profesores, primero con All Might y ahora con Pixie Bob.
Sin embargo, a Izuku no le sorprendió. Ella tenía ese efecto en más que solo sus profesores. Incluso el propio Iida lo dijo, al felicitar a Ochako por su personalidad y habilidades tan completas. Shoto fue el único que no participó en la conversación, lo cual no era inusual, pero Izuku se dio cuenta, por la forma en que sus ojos recorrieron el comedor, de que estaba preocupado. ¿Esperaba un ataque? Hacía tiempo que no peleaban con Bakugo y Stein, y todas las autoridades con las que habían hablado les habían dicho que estuvieran atentos a cualquier nuevo atentado contra sus vidas, pero ¿de verdad Todoroki esperaba que atacaran su campamento de verano? ¿Qué pasa, Todoroki? Preguntó Ochako, claramente habiendo notado algo también. ¿Alguien sabe quién es ese niño? Preguntó, sorprendiendo a todos en el grupo. Cuando todos respondieron que no, frunció el ceño. Ochako tuvo que preguntar para que explicara. Es extraño, ¿verdad? Un niño que acompaña a héroes profesionales. Sí, no se ve eso muy a menudo, dijo Izuku con tono inseguro. Pero quizá solo sea uno de sus hijos. No es imposible que una de las Pussycats haya tenido hijos. Sí, al menos han existido desde que éramos tan jóvenes, dijo Asido. Pixie Bob, que pasaba por allí en ese preciso momento, dijo. No seas grosera, jovencita. Tengo 18 años en el fondo. Bien, lo siento. Asid se rió tímidamente. Asido no se equivoca, dijo Iida, aparentemente solo cuando estaba seguro de que Pixie Bob no lo oiría. A Izuku le hizo gracia que, entre el incidente de Osu y esto, Iida hubiera resultado tener una vena traviesa. No sería raro que una de las Pussycats tuviera un hijo. Son heroínas profesionales populares, ¿quién las descartaría como posibles parejas? Cuidado, hermano, dijo Kirishima riendo. Parece que te gustan las Pussycats cuando lo dices así. Iida se desplomó enseguida y volvió a cenar con cara de pocos amigos y las mejillas enrojecidas. La conversación continuó a su alrededor, mientras Ochako preguntaba. ¿Por qué estás tan interesado, Todoroki? Antes de que todo pasara, tenía esa expresión. Parecía triste o enojado. Y luego, cuando todos llegamos aquí, tenía la misma mirada. Supongo que tengo curiosidad por saber por qué, explicó Todoroki. La mirada de Izuku se fijó en una figura medio escondida tras una esquina del almacén, justo al lado del comedor. Era pequeña, pero se movía de un lado a otro, meciéndose. Izuku contuvo una sonrisa. Quizás puedas preguntárselo tú mismo. Todoroki miró a Izuku con una expresión interrogativa, pero entonces notó que Izuku no lo miraba y se giró para seguir su mirada. Entonces notó que el chico los observaba desde la esquina, lo que lo asustó, probablemente por la intensidad de la expresión de Todoroki, si Izuku tuviera que adivinar. Quizás lo haga. Todoroki se levantó, dejó el curry y siguió al chico tras la esquina de la cabaña. ¿Espera, ahora mismo? Preguntó Ochako. Vuelve, amigo. Gritó Kirishima. Se te va a enfriar la cena. No te preocupes por eso, Iida está ardiendo con el calor de 1000 soles ahora mismo. Asido se rió entre dientes. Entonces, ¿las Pussycats? Preguntó Ochako con su propia risa ahogada. Por favor, no me pidas más detalles. El crujido de sus zapatos sobre la tierra y la grava probablemente delató la llegada de Shoto antes incluso de doblar la esquina. Cuanto más se alejaba de los demás, más frío se volvía el aire, hasta convertirse en una especie de calidez suave y reconfortante, en lugar del calor sudoroso y punzante que el verano le había traído hasta entonces. La cicatriz le picaba cuando hacía calor, así que Shoto prefería el frío con creces, y encontró una fuente de calma en el aire más fresco, lejos de sus compañeros de clase y del curry humeante que habían cenado. Giró por el otro extremo de la cabaña y se encontró cara a cara con el niño que tanta curiosidad le había mostrado. Era pequeño, incluso para un niño pequeño, y Shoto no podía determinar su edad con precisión. Tenía entre 4 y 6 años, sin duda. El niño lo miró y dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos, con lo que parecía miedo o vergüenza, tal vez ambas cosas. ¿No has comido nada, verdad? Preguntó Shoto sin preámbulos. No, ¿qué te importa? Dijo el chico.
Tenía los puños apretados y estaba de puntillas, como si estuviera listo para correr. No hay razón para tener miedo, dijo Shoto. ¿Qué? Preguntó el niño con voz aguda y áspera. ¿Quién tiene miedo? Pensé. Shoto hizo una pausa, tomándose su tiempo para considerar su siguiente acción. Disculpas. Debo haberme equivocado. Deberías comer pronto. El curry se está enfriando, pero puedo calentártelo si quieres. Vete, dijo el chico, intentando parecer más alto poniéndose de puntillas, como si Shoto no pudiera verlo. No quiero que me compadezcas de un aspirante como tú. Shoto arqueó las cejas, sorprendido. No sé a qué te refieres. El chico se rió, pero no parecía muy divertido. Todos ustedes, los héroes, son iguales. Fingen que les importa un niño tonto, pero en cuanto vuelvan con sus amigos, olvidarán que esto pasó. ¿Por qué haría eso? Preguntó Shoto. Algo en su tono debió de molestar al chico, porque de repente arremetió e intentó lanzarle un puñetazo a Shoto justo a la altura de la cadera. Ah, eso era lo que buscaba. Por una breve fracción de segundo, apareciendo y desapareciendo más rápido de lo que Shoto podía siquiera registrar la sensación, su entrenamiento se activó y su mano derecha se contrajo, como si fuera a usar su don. Sin embargo, en cuanto la idea le vino a la mente, la ignoró y simplemente se apartó del puñetazo que planeaba lanzarle. El chico se tambaleó hacia adelante, y era evidente que no había tenido malicia ni concentración en el ataque, y que simplemente había agitado el brazo con furia, probablemente para que Shoto se alejara. Sin embargo, ni siquiera había tenido la oportunidad de preguntarle realmente qué quería saber. ¿Cómo te llamas? Preguntó. No es asunto tuyo, hizo pucheros el niño. Shoto hizo una pausa y no dejó que su confusión e irritación se reflejaran en su rostro. ¿Por qué este chico lo odiaba tanto? Mi nombre es, no quiero saber tu nombre. Me da igual, dijo el niño, negándose a mirarlo a los ojos. De acuerdo. Algo que sí parece importarte mucho es que mis compañeros y yo nos quedemos aquí. ¿Por qué? Preguntó Shoto, simple y llanamente. No quería complicar las cosas como la última vez que contactó a alguien. Porque no quiero estar con un montón de idiotas que creen que ser un héroe es una meta increíble por la que deberían ser venerados, dijo el chico con una mirada penetrante a Shoto. Solo son personas, y aprenderán a usar sus dones para lastimar a la gente, pero como tendrán piezas especiales de plástico en sus bolsillos mientras lo hacen, serán ustedes los que serán celebrados. Mientras tanto, las familias que dejen atrás se quedarán sin nada, y no es que a ustedes les importen sus familias. No estoy seguro de entenderlo, dijo Shoto, frunciendo el ceño pensativo. ¿No te gustan los héroes porque luchan contra los villanos? El chico se detuvo un momento y una profunda ira brotó de él. Volvió a asestar el puño, pero Shoto no lo esquivó. El instinto de su cuerpo era contraatacar. Justo cuando registraba ese instinto y su significado, un recuerdo lo paralizó. Había aprendido ese instinto al estar en la misma posición que el niño, acurrucado bajo a alguien mucho más grande y fuerte que él. Recibió el puñetazo y se dobló en cuclillas cuando el chico lo golpeó en la ingle. Shoto no emitió ningún sonido de dolor, pero sí miró al chico con los ojos entornados. No pareció haber hecho ninguna diferencia, ya que el niño no pudo liberar sus emociones. Solo sirvió para enfurecerlo aún más, ya que sus ojos parecían arder con una rabia aún mayor que antes. Patético, dijo el niño. Kota. Llamó una voz, la de Mandalay, si Shoto recordaba bien, desde el comedor encubierto. El chico, presumiblemente el Kota al que Mandalay llamaba, se sobresaltó al oír la llamada y miró a Shoto por última vez mientras este finalmente se levantaba tras recibir un golpe en un punto tan sensible. No me vuelvas a hablar. Kota salió corriendo a responder a su llamada. Shoto se quedó allí un momento, mirando la esquina que Kota dobló para romper su línea de visión. No es que te importen tus familias, había dicho. Esa afirmación resonó en los oídos de Shoto mucho después de que Kota se marchara. Lo pensó un momento y se preguntó, nunca había hablado de verdad con sus hermanos, ni había tenido una conversación tan profunda como para pedirles su opinión sobre su objetivo de convertirse en el héroe número 1.
Siempre había sido un factor conocido, sus aspiraciones heroicas. El objetivo de Shoto nunca se había cuestionado en su vida, porque hasta hacía poco, no había sido realmente suyo. Había sido suyo. Sin embargo, era su propia persona y estaba recuperando su propio sueño día a día. Fuyumi desaprobaba su continua búsqueda del heroísmo como profesión. Pensaba que debía abandonar su objetivo. Shoto no lo sabía. No saberlo le resultaba de repente repugnante. ¿Qué había pasado Kota para desarrollar esa perspectiva sobre su sociedad de héroes? ¿Cómo era posible que Shoto no lo hubiera pensado así antes? Decidió conectar con el niño. No solo por las nuevas preguntas que surgieron tras su conversación, que le quemaban el pecho cuanto más tiempo las dejaba sin responder, sino por el asombroso parecido de Kota con un dúo de héroes con los que él, en The Hour, había colaborado varias veces. Shoto decidió descubrir qué pensaba realmente el hijo del dúo Baterose sobre los héroes, y por qué. A la mañana siguiente, el entrenamiento comenzó temprano. Más temprano de lo que ninguno de los estudiantes esperaban y le hacía feliz. En una acción impía, Aizawa los despertó al amanecer y los puso a trabajar en cuanto abrieron los ojos. Así fue como los miembros de la clase 1A se encontraron dispersos por varios claros de la propiedad de las Pussycats antes de las 6 de la mañana. Rápidamente se les unió la clase 1B, que había llegado más tarde que la clase 1A en su viaje matutino, evitando así tener que caminar 7 horas por el bosque de las bestias. Con ellos llegaron Medianoche y Present Mic, quienes explicaron que eran refuerzos a los que el director Nezu les había pedido que los acompañaran en el campamento para proteger a los chicos en caso de otro ataque como el Usjo el Osu. Esa revelación desanimó a los chicos mucho más que el programa de entrenamiento infernal de Aizawa, así que el día empezó con buen pie a ojos de los profesionales. Aizawa se tomó el tiempo para recordarles a todos los estudiantes de ambas clases que no estaban en este campamento para divertirse. Estaban allí para fortalecerse. Eso les dio un pequeño impulso. Los héroes Osu, un nombre que Izuku y Todoroki aún intentaban evitar que se hiciera popular, se separaron para sus ejercicios. Iida salió a correr resistencia, moviéndose a máxima velocidad todo lo posible y luego un poco más para mejorar su capacidad de mantener los motores en marcha cuando la tensión de recipro lo calaba. Todoroki debía mejorar su velocidad al alternar entre hielo y fuego, lo que con suerte también aumentaría la resistencia de su cuerpo al fuego, que había regresado en su mayor parte, salvo por algunas manchas rosadas en la piel tras sesiones de entrenamiento particularmente intensas. A Ochako le habían proporcionado zapatos con peso y le habían indicado que completara sus entrenamientos habituales manteniendo su don el mayor tiempo posible para aumentar su tolerancia a las náuseas que le provocaba la gravedad cero tras sobrepasar sus límites, y también para obligarla a esforzarse en ingravidez para poder maniobrar correctamente en el aire sin perder el equilibrio ni calcular incorrectamente la fuerza necesaria para una acción en medio de una batalla. El resto de la clase también tenía ejercicios específicos que debían realizar. Kirishima y Ojiro entrenaban, pues cada vez que llevaban sus dones al límite para defenderse mutuamente, ambos mejoraban. Ashido llevaba la viscosidad y la potencia de su ácido al máximo, y Asui se esforzaba por limitar su técnica y mejorar el uso de la mucosidad tóxica que segregaba. Cada estudiante completaba una rutina de entrenamiento personalizada para mejorar sus dones. Aizawa alejó a Izuku del área donde los demás entrenaban y lo sentó en un árbol caído, a unos 12 metros dentro del bosque, lo suficiente para que los sonidos del entrenamiento se desvanecieran. Izuku se preguntó si una de las bestias terrestres de Pixie Bobo o algo más había derribado el árbol, pero cuando Aizawa regresó con un cubo ancho y profundo lleno de todo tipo de objetos pequeños y portátiles, lápices, juguetes de niños, teléfonos celulares rotos, incluso ramitas, su atención fue captada. Así es como va a funcionar esto. Antes, podías controlar la velocidad con la que tu don destruía algo al tocarlo con suficientes dedos como para activarlo. ¿Es cierto?, preguntó Aizawa. Sí, básicamente, dijo Izuku. Explícame cómo funciona eso, dijo Aizawa nuevamente, tan rotundamente como antes. Muy bien, Izuku tuvo que hacer una pausa para pensarlo. Nunca antes le había explicado a otra persona cómo se sentía su don en su cuerpo.
Es como un control deslizante en un videojuego, ¿sabes? Aizawa lo miró fijamente, e Izuku pensó de nuevo en asumir que el hombre alguna vez había tocado un juego en su vida. Bueno, es como una escala en mi cabeza, o tal vez en mi corazón, y la salida de mi don es igual a donde esté el control deslizante en la escala. Se siente como si estuviera naturalmente configurado en el medio, pero he podido empujar ese control deslizante más hacia un extremo u otro en circunstancias especiales. Como durante el ataque Usg, pude abrumar la regeneración de Snow. Si el valor predeterminado es el medio de la escala, 50, entonces creo que podría haber configurado mi don en 90, o incluso 100 en el Usg. Tiene sentido. ¿Puedes bajarlo de 50? Preguntó Aizawa. Creo que sí, respondió Izuku, con la expresión tensa mientras se concentraba en recordar. Puedo bajar el control deslizante a unos 30 cuando estoy realmente concentrado. Aunque es más fácil subirlo que bajarlo. Bien, dijo Aizawa. Pero podría ser mejor. ¿Qué tienes en mente? Preguntó Izuku, mirando dentro del cubo. Primero, ponte esto, dijo Aizawa, sacando una tira de tela de su bolsillo y lanzándosela a Izuku. Cúbrete los ojos con ella y extiende las manos. Voy a dejar caer cosas al azar en tus manos, e intentarás atraparlas con todos tus dedos sin destrozarlas. Podrás reducir tu control deslizante a 0 para el final de la semana. Izuku sonrió y bajó la mirada hacia sus manos, que sujetaban la tela con cuidado para no desintegrarla. Si pudiera hacer eso, tendría control total sobre su don. Aizawa no lo había expresado como si tuviera la posibilidad de alcanzar ese nivel de control. Estaba seguro de que Izuku lo lograría durante este campamento de verano. Le sonrió a su maestro y asintió. Se ató la tela con cuidado alrededor de la cara, cegándose, y extendió las manos como Aizawa le había indicado. Dale. El segundo día de campamento recibió a las estudiantes de 1-1B sin piedad. Se recuperaron y entrenaron con todas sus fuerzas en cuanto salió el sol. Lo único que impidió que Ochako comenzara sus entrenamientos asignados esa mañana fue una llamada telefónica. Aizawa la llevó aparte y le dijo que All Might quería hablar con ella. Ella tomó su teléfono y se metió en un espacio vacío en el lateral de la cabaña de las Pussycats donde dormían las chicas. El corazón le latía con fuerza en el pecho todo el tiempo. Casi se olvidó de respirar, pero mantuvo la respiración controlada. El teléfono sonó en cuanto se quedó sola. Lo cogió y contestó nerviosa. ¿Hola? Preguntó ella. Buenos días, joven Uraraka. Dijo la inconfundible voz de All Might. Sonaba exactamente igual que siempre, a pesar de lo temprano que era. No entendía cómo lograba sonar tan lleno de energía en su estado. Buenos días, dijo Ochako. Aizawa dijo que querías contarme algo. Sí, lo hago, dijo All Might. Quería avisarte de antemano que estaré en el campamento antes de que termine la semana. ¿En serio? Preguntó Ochako, y sus preocupaciones se desvanecieron al ser reemplazadas por una oleada de anticipación. ¿Por qué? Bueno, la razón oficial es que tú y tus compañeros reciban una grata sorpresa por su gran esfuerzo. Solo ha pasado un día y Aizawa ya me está hablando bien. La verdadera razón, la razón secreta, es que creo que ya es hora. ¿Es hora de eso? Preguntó Ochako con voz temblorosa. Sí. Había una mezcla de emociones en esa sola palabra. Había emoción, pero también tristeza. Es hora de que heredes el don por el que tanto te has esforzado. Tu progreso en la escuela ha sido fenomenal. Te has vuelto aún más fuerte de lo que jamás imaginé. Con esta experiencia en el campamento, estarás más que lista para aceptar este regalo. Vaya, yo no sé qué decir, dijo Ochako, con la mano temblorosa mientras sostenía el teléfono en su oído. No digas nada todavía. Espera a que podamos hablar cara a cara, dijo All Might riendo. Solo recuerda que estás listo. De acuerdo. Gracias, dijo Ochako con una sonrisa. Un golpe en la puerta sobresaltó a Ochako. Se despidió rápidamente de All Might y salió para devolverle el teléfono a Aizawa. Él la miró con extrañeza, y Ochako se dio cuenta de que debía de tener curiosidad por lo que el héroe número 1 quería decirle tan temprano en la mañana.
Ochako no lo había pensado antes, pero para un observador externo, eso sería bastante raro. Era una forma de describir su relación si uno no tenía contexto. Sin embargo, Aizawa sabía que Ochako había hecho prácticas con Olmig, así que pensó que podría salirse con la suya revelando menos información de la que normalmente tendría que revelar. Eligió un detalle y se centró en él, prefiriendo revelarlo para explicar la inusual preocupación que Olmig sentía por ella en particular, en lugar de por otra estudiante. Durante mis prácticas, Olmig me ayudó a empezar una dieta especial para ganar músculo. Como no podía permitírmelo yo solo, él cubrió los gastos. Solo quería saber qué tal estaba, dijo Ochako con una sonrisa vaga. Bien, dijo Aizawa con seriedad. Entrenar. Te quedarás atrás si pierdes más tiempo. Ochako asintió y aceleró el paso mientras salía hacia el campo de entrenamiento. Pasó junto a Ida, quien corría con un arnés conectado a un coche que Ragdoll, otro miembro de las Pussycats que había llegado ayer junto con su último compañero de equipo, Tiger, conducía en dirección contraria, lo que lo ralentizó considerablemente, incluso mientras intentaba mantener el recipro durante más tiempo. Por lo que Ochako escuchó al pasar, era para que Ida se acostumbrara a las fuerzas que actuaban sobre su cuerpo mientras intentaba correr, preparándolo para soportar la resistencia del aire que encontraría a sus velocidades máximas en el futuro. Al parecer, Aizawa pensó que, dado que los motores de Ida eran parte de su cuerpo y no puramente mecánicos, deberían haber sido capaces de aumentar su potencia de forma natural, sin necesidad de desmontarlo y reconstruirlo mejor que antes. Por lo tanto, estaban sometiendo sus motores a una tensión casi al punto de romperse, pero sin sobrepasar ese límite, para que pudieran soportar esa carga con mayor facilidad en el futuro. Parecía que era difícil, pero durante todo el tiempo que Ida corrió contra la fuerza del auto atado a su espalda, sonrió. Todoroki también parecía estar progresando. Su tiempo de reacción con el fuego había disminuido mucho desde que empezó a usarlo, y Ochako creía que su inquietud con respecto al fuego también se estaba desvaneciendo, aunque había veces en que simplemente no podía encender su lado izquierdo durante una simulación de combate en la escuela. Por lo que Ochako había visto, Todoroki aún no había usado su fuego contra nadie, lo cual entendía, pero cada día mejoraba con el lado fuego de su don. Sin embargo, todavía parecía distraerse con algo. A la hora de comer, casi se distraía por completo, perdido en sus pensamientos sobre algo que parecía intenso, a juzgar por el ceño fruncido que solía mostrar durante esos períodos de profunda contemplación. Ochako sabía que tenía que ser el chico, que los estudiantes habían descubierto que se llamaba Kota. Mandalay se lo había explicado cuando se escapó durante la cena esa primera noche. Kota Izumi era su sobrino, y Mandalay tenía su custodia. No había dado más detalles sobre el motivo, pero era bastante evidente que los padres del niño no estaban presentes y que Mandalay era su principal cuidador. Todoroki parecía haberse encariñado mucho con Kota, y Ochako no iba a culparlo por su curiosidad. Incluso pensó que sería bueno que Todoroki intentara acercarse a Kota. La última vez que Todoroki había logrado hablar de sus sentimientos, estos se habían disipado a golpes. Su nuevo interés por Kota probablemente era algo más sano. Izuku también lo estaba haciendo bien, como explicó anoche en la cena. Al parecer, Aizawa le había puesto un ejercicio donde le obligaba a agarrar cosas al azar, sin saber cuándo ni cómo las agarraría, y a intentar no usar su don sin importar cuántos dedos usara. Le explicó lo que llamó el método del deslizador y reveló que creía estar cerca de reducirlo a un 20 sobre 100 si se concentraba mucho. No podía hacerlo con mucha constancia, pero por ahora no le preocupaba. El progreso siempre empezaba a pequeña escala, según sus palabras. Parecía encantado de progresar en la reducción de la potencia de su don, y Ochako creía que podía lograrlo. Izuku podía hacer cualquier cosa si se esforzaba al máximo. Nunca lo había visto perder nada por completo desde que lo conocía, excepto quizás en aquella primera prueba de combate durante su primera semana en la UA. Pero eso había sido diferente. Había otras cosas sucediendo en aquel entonces.
Ochako se dio cuenta de que estaba racionalizando algo en lo que Izuku probablemente ni siquiera había pensado, y rápidamente puso fin a esa línea de pensamiento. Ochako empezó a entrenar con aún más entusiasmo que el primer día de campamento. La promesa de All Might de que estaría lista para recibir el One for All esa misma semana le había dado un subidón de energía que la mantuvo activa durante horas. Tiger le encargó algo sencillo, pero difícil. Mantener su don con unas pesas pequeñas durante un largo periodo de tiempo mientras se esforzaba al máximo de sus capacidades físicas. Tiger también estaba entrenando con los tipos de poder de 1 A y 1B, como Sato, Kirishima y Shishida. Era bastante intenso, pero Ochako se había apuntado, así que no había vuelta atrás en sus promesas. De todas formas, nunca querría hacerlo. Parecía una locura teniendo en cuenta que nunca antes de sus prácticas había hecho un ejercicio de levantamiento de pesas, al menos no con las manos, pero ahora disfrutaba mucho entrenando. Entendía perfectamente la sensación de euforia de un atleta tras comprometerse con el acondicionamiento físico. Era como si tuviera control total de cada músculo de su cuerpo al ejercitarse, y esa sensación de control solo servía para mejorar su técnica de don. Ochako estaba mejorando tanto que algunos días ni siquiera se reconocía a sí misma. ¿Hasta dónde podría llegar con One for All? Estaba deseando descubrirlo. El niño, Kota, no había cenado con el grupo otra vez. Shoto no podía culparlo esa vez, ya que el curry que él y sus compañeros habían preparado, aprender a cocinar juntos es aprender a luchar juntos, en palabras de Ira, estaba terrible. Estaba seguro de haber puesto el fuego demasiado alto. Shoto nunca había aprendido a cocinar en casa, ya que Endeavor había microgestionado todas sus comidas de pequeño, así que realmente no tenía ni idea de lo que hacía. Intentó explicárselo, pero Yaoyorozu había confiado en él para controlar la temperatura del curry, así que se esforzó al máximo. Se quemó un poco, pero Yaoyorozu había sido demasiado educada para decir lo que él creía que podría tener con nadie más. Shoto pensó que había muchas cosas que Yaoyorozu pensaba pero no le decía, pero eso era otra historia. Después de terminar su cena, preparó otro tazón y salió del comedor. Sus compañeros de clase podrían haberlo llamado preguntándole a dónde iba, pero él no les hizo caso. Shoto estaba seguro de que Kota había huido hacia el norte, y pronto encontró un rastro de pequeñas huellas que le permitieron seguir su rastro con precisión. Ya había estado en la naturaleza antes, pero esta era una zona desconocida para Shoto. A los 12 años, Endeavor decidió que Shoto necesitaba saber cómo sobrevivir en la naturaleza, así que contrató a un equipo de guardabosques para que le enseñaran a orientarse sin mapa ni brújula, y a distinguir qué plantas eran seguras para comer de las que no. A Endeavor le daba igual que Shoto se hubiera perdido su graduación de primaria para participar en esta experiencia de aprendizaje. Shoto siguió caminando mientras pensaba, siguiendo el rastro hasta un acantilado que dominaba casi todo el bosque que las Pussycats reclamaban como suyo. Era una vista bonita, pero Shoto le dio la espalda al posar la vista en Kota, quien se sentó en el duro suelo rocoso y miró con enfado el bosque que se extendía frente a él, con las piernas colgando del borde del acantilado. Shoto se acercó y se sentó a su lado, lo que sobresaltó a Kota. Pensó que Kota quizá no lo había notado antes, y se arrepintió de haberlo asustado por segunda vez. Probablemente no debería haber mencionado que aún creía que Kota le tenía miedo. A veces me encuentro empleando tácticas de sigilo en situaciones cotidianas sin darme cuenta, dijo Shoto. Me da igual, gritó Kota. ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo encontraste mi escondite secreto? Te traje la cena. Incluso la mantuve caliente con mi don, dijo Shoto, colocando el humeante tazón de curry, varias verduras, salchichas y puré de papas entre ellos, en el suelo. Las papas están un poco grumosas, así que me disculpo. Como sea, dijo Kota, aunque tomó el curry y comenzó a comerlo sin más quejas. Shoto guardó silencio mientras Kota comía. No quería decir nada que provocara otro arrebato y que Kota volviera a abandonar la cena. Así que guardó silencio. Shoto era consciente de que sus palabras solían tener un efecto en la gente. Su reacción más frecuente era la tristeza, que solía surgir después de contar con sinceridad los hechos de su vida. Por eso, no hablaba mucho.
Se preguntaba si Kota dudaba en hablar con él porque creía que Shoto se entristecería si resultaba ser el hijo del dúo Baterose, como sospechaba. Kota terminó de comer y Shoto guardó silencio un momento más, intentando acertar en el momento oportuno para no hacer algo incorrecto y volver a enfadar a Kota. Mi padre es un héroe, ¿sabes? Dijo Shoto, mirando el bosque mientras Kota hacía lo mismo. ¿Y qué? Preguntó Kota en respuesta. Así que, ayer tenías razón, continuó Shoto, y el chico a su lado lo miró con asombro. Cuando dijiste que no me importaba mi familia porque quería ser un héroe, tenías razón, en parte. Kota lo miró con ojos grandes y sobresaltados. Shoto sostuvo su mirada e intentó suavizarla, aunque según Fuyumi tenía la mala costumbre de fulminar con la mirada, incluso cuando no sentía nada particularmente negativo. Solo otra cosa que había heredado de él. Mi deseo de ser un héroe fue puro, una vez. Quería ayudar a la gente porque pensaba que era lo correcto con mi poderoso don. Quería salvar el mundo. No sé cuándo dejé que esa pura intención se distorsionara en algo más, pero lo hice. Empecé a pensar en ser un héroe como una forma de fastidiar a mi padre, que quería que lo superara. Si lo hacía usando solo la parte de mi don que venía de mi madre, eso le demostraría que estaba equivocado. Por fin valoraría a mi madre y valoraría a mis hermanos. Shoto hizo una pausa por un momento. Los vería. Me vería a mí. ¿Cuál es el punto? Dijo Kota haciendo pucheros. Lo siento, dijo Shoto. Pensé que compartir mis sentimientos sobre mi padre héroe podría animarte a hablar de los tuyos. ¿Qué? ¿Te refieres a Shino? Preguntó Kota con cara de desconcierto. Shoto no reconoció el nombre, y debió de hacer una mueca, porque Kota aclaró. Mandalay. ¿No son parientes? Ella siempre te cuida, dijo Shoto. No quería sorprender de repente a Kota con su teoría de la manguera de agua, así que dejó que Kota revelara toda la información que quisiera. Era una táctica de interrogatorio, para hacer hablar a alguien y que dijera voluntariamente algo que de otro modo habría mantenido en secreto, haciéndole creer intencionadamente que estabas completamente desinformado sobre un tema de interés. Sin embargo, Kota no necesitaba saberlo. No es mi mamá. Es mi tía. No creo que pudiera soportarlo si Shino fuera mi verdadera mamá, dijo Kota con el ceño fruncido. Parecía darse cuenta de la implicación de sus palabras y ya no podía mirar a Shoto a los ojos. Parece simpática, dijo Shoto con cautela. No sabía si Mandalay también tenía un lado oculto en su vida familiar, así que eligió sus palabras con cuidado. La mayoría de las veces, sí, se quejó Kota. Pero simplemente no lo entiende. ¿Qué es lo que no entiende? Preguntó Shoto. Tuvo que contenerse para no decir nada más antes de que Kota tuviera la oportunidad de responder. Si Kota creía que Shoto lo estaba sondeando, podría darse cuenta de que en realidad estaban conversando. Todo esto no tiene sentido, ¿sabes? Dijo Kota, mirando el bosque con ojos apagados. Héroes y villanos, dones. No importan. ¿De qué sirven si nada cambia porque existen? ¿Para qué? Preguntó Shoto. Los héroes salvan a la gente. Las peculiaridades nos definen. Sí, pero los héroes también lastiman a la gente. Se van, mueren muertes evitables y dejan atrás a quienes los aman, todo porque... ¿Dinero? ¿Fama? ¿De verdad es correcto hacer daño a quienes más te importan para salvar a completos desconocidos? Shoto reflexionó sobre eso un momento. ¿De verdad es correcto, si estás lastimando a quienes más te importan, salvar a completos desconocidos? Dejó que su mirada recorriera el bosque, absorbiendo el verde apagado que se extendía decenas de kilómetros frente a ellos. Ni un solo sonido salió de las bocas de los dos chicos mientras Shoto reflexionaba sobre eso. Kota hablaba de ideas que Shoto había vivido como su realidad durante 10 años. Endeavor lastimó a su familia, a la gente por la que debería haber estado dispuesto a hacer lo que fuera por proteger, para crear al héroe perfecto que superara a All Might. No era exactamente la misma situación, pero había un hilo que conectaba a Shoto con Kota, aunque fuera pequeño. Kota se sentía traicionado por la misma sociedad de héroes en la que vivían. No lo entendía.
Shoto no estaba del todo en desacuerdo con que los héroes no fueran iconos infalibles a los que reverenciar. Los héroes eran simplemente personas, como Kota había dicho ayer. Eran personas que eligieron asumir la responsabilidad de salvar vidas inocentes. A los héroes se les confiaba un peso titánico. Sin embargo, a menudo cometían errores. A veces herían a sus seres queridos con sus acciones. Kota lo veía como blanco o negro, correcto o incorrecto, pero Shoto no creía que lo que él decía y lo que creían los demás fueran mutuamente excluyentes. Los héroes podían tener intenciones nobles y puras, pero no eran dioses. Eran solo personas. Shoto lo consideró por un momento. Endeavor era solo un hombre. La sensación que floreció en su pecho, como un fuego abrasador que lo congelara, era desagradable e indeseable. Shoto no podía identificarla. No creía querer hacerlo. Estoy de acuerdo, dijo Shoto, haciendo que Kota volviera a mirarlo con esos ojos abiertos y sorprendidos. En esencia, tienes razón. Los héroes a veces se obsesionan tanto con ser héroes que no consideran los sentimientos de quienes los aman. Nunca he hablado con mis hermanos sobre si aprueban o no que me convierta en héroe. Siempre he tenido claro que me convertiría en un héroe. Como tú, tengo un padre héroe. Te lo dije, Shino no es mi mamá. Dijo Kota, poniéndose de pie para poder mirar a Shoto. Me refiero a tus verdaderos padres. Creo que los conocí una vez, después de que se aliaran con mi padre. Tus padres eran Baterose, ¿verdad? Te pareces mucho a ellos, dijo finalmente Shoto, y la sensación de angustia desapareció al pronunciar las palabras que se había guardado. ¿Cómo? Dijo Kota, con miedo reflejado en sus ojos. Luego Hadeoi dio un paso atrás para señalar a Shoto con un dedo tembloroso. Mantuviste la comida caliente justo antes. Ese ojo. Tu papá es. Soy el hijo de Endeavor, dijo Shoto, aunque sus palabras estaban cargadas de amargura. Por eso sé que hay héroes en este mundo que ignorarán a sus familias y morirán sin sentido. Kota frunció el ceño, como si la aceptación de Shoto solo lo hubiera enfadado más. Shoto suspiró y dejó salir toda su agitación con una suave exhalación. Pero también hay héroes de verdad, personas amables con empatía y el poder de proteger a todos. En la UA, he conocido a gente increíble. Me llaman amigo, pero a veces no estoy seguro de ser digno de tenerlos a mi lado. No soy como ellos. Mis compañeros son increíbles, y yo no. Como si el hijo de Endeavor pudiera quedarse atrás, se quejó Kota. Sí, dijo Shoto con neutralidad. Siento un peso sobre mis hombros, o quizás en mi pecho, tan pesado algunos días que podría desplomarme. Mi padre, mi madre, me tiran. Es constante. Una compañera de clase me tendió la mano, y eso hizo que el peso fuera menos abrumador, pero no puedo ser como ella. No puedo cumplir con sus expectativas, porque cada vez que uso mi fuego, es como si mi padre me diera palmaditas en la espalda. Siento que cada vez que uso mi fuego, confirmo que tenía razón al presionarme a esa manera, y no quiero que eso sea cierto. Estoy entrenando duro para ser un buen héroe que no haga llorar a su familia cuando sale a arriesgarse por los demás. Quiero ser una buena persona. Kota lo miró fijamente un buen rato, antes de reírse con voz temblorosa. ¿Y eso qué tiene que ver? Quería ayudarte a entender eso, dijo Shoto con vacilación. Durante mucho tiempo, sufrí dolor, pero no quería que nadie lo viera. Pensé que si ignoraba el dolor y luchaba con todas mis fuerzas, desaparecería. No fue así. Nunca lo hizo. Nunca lo hará. Veo el mismo dolor en tus ojos cuando nos miras a mí y a mis compañeros. La única razón por la que pude superar aunque fuera una fracción de ese dolor fue porque alguien a quien respeto me tendió la mano e hizo un esfuerzo. Eso es lo que intento hacer aquí. Mandalay parece un buen cuidador, pero debe ser difícil estar sin tus padres. Debes extrañar a tu madre. Yo sí la extraño. Kota se giró bruscamente y echó a correr lejos de Shoto, de vuelta al campamento. Dejó huellas aún más evidentes al huir. Shoto se quedó allí sentado, observando cómo la pequeña figura de Kota se hacía aún más pequeña con la distancia antes de desaparecer por completo tras los árboles. Se preguntó qué habría sido exactamente lo que había hecho que Kota finalmente se derrumbara.
¿Sería el comentario sobre su madre? Era la opción más probable. Lo había presionado demasiado. Shoto no estaba acostumbrado a ser vulnerable emocionalmente con la gente, y mucho menos con desconocidos, así que no sabía qué era lo normal para compartir con alguien que acababa de conocer. Supuso que había hablado demasiado de sí mismo y no se había centrado lo suficiente en los sentimientos de Kota. Shoto tendría que ser mejor en el futuro. No persiguió a Kota, pero sí lo siguió tras unos minutos de reflexión sobre lo que había hecho mal. Shoto estaba dispuesto a asumir la culpa por cómo habían ido sus conversaciones con Kota hasta el momento. No era muy hábil en la comunicación interpersonal. Cualquiera podía ver que no tenía mucha práctica. Aún así, deseaba intentar conectar con este niño, y no se detendría. Kota merecía que alguien se acercara a él, tal como Shoto había tenido la suerte de tenerlo. Notó que, a lo largo del rastro de los pasos de Kota que lo conducían de regreso al campamento, había gotas de agua que habían caído sobre la tierra y la habían oscurecido. Hacía semanas que no llovía. Shoto decidió olvidar que alguna vez las había visto. El piano era un instrumento de tortura inventado por el diablo para engañar a personas con habilidades motoras deficientes y hacer que se hicieran daño para el entretenimiento de los demás. Izuku suspiró al ver que el séptimo piano de la fila quedaba reducido a cenizas y polvo esparcido por el viento, que soplaba a su alrededor en una nube antes de disiparse. Apretó los puños y contuvo la respiración mientras los fragmentos de lo que una vez fue un instrumento completo caían ruidosamente al suelo a su alrededor. Miró a Aizawa, quien lo observaba con una expresión distante que podría haber pasado por una sonrisa divertida si las sombras del árbol bajo el que estaba sentado no le ocultaran el rostro. Ese es el número 7, dijo Aizawa. Lo sé, se quejó Izuku. Todavía no has terminado una canción entera, continuó Aizawa. Definitivamente disfrutaba demasiado de su trabajo. Lo sé, gimió Izuku. Yaoyorozu llegó corriendo desde donde estaba sentada, sacando constantemente pequeños objetos con estructuras aleatorias y complejas. Formaba parte de su entrenamiento reducir el tiempo que le tomaba crear un objeto y aumentar la facilidad con la que podía crear objetos aleatorios y complicados en cualquier momento. Cada pocos segundos, Aizawa decía una forma al azar, y ella la creaba. Izuku apartó de una patada todos los restos del piano y volvió a sentarse. Ignoró el pequeño montón de restos similares que se formaba a su alrededor. El estómago de Yaoyorozu, que quedó al descubierto al levantarse la camisa, resplandeció con los destellos azules y rosas que siempre acompañaban a sus creaciones. Sacó un piano de plástico de su torso, y las patas se desprendieron de la base del teclado al plantarlo en el suelo. Eso también formaba parte de su entrenamiento. Darle a Izuku más pianos para tocar cada vez que rompía uno, lo que reforzaba la premisa de su rutina de entrenamiento al ocurrir prácticamente al azar. Izuku volvió a suspirar mientras ponía las manos sobre el piano y Aizawa le lanzó una nueva partitura de la canción que debía tocar. Miró a su profesor con enojo, pues deliberadamente no atrapó las partituras. En cambio, las recogió con cuidado con dos dedos una vez que ya habían tocado el suelo. Izuku hizo todo lo posible por tocar la canción de nuevo. Era una canción rápida, con muchos acordes, así que no podía usar uno o dos dedos y tocarla despacio. Una de las condiciones que Aizawa le había impuesto esa mañana era que debía tocar la canción tal como estaba escrita. Izuku nunca había tocado el piano, pero Yaoyorozu le dio consejos y se había esforzado por tocar la canción casi a la perfección durante las horas de práctica. Sin embargo, seguía sin poder tocar la canción completa sin que su don entrara y destruyera el instrumento. Izuku estaba realmente orgulloso de lo bien que estaba manejando su don. Estaba adquiriendo un control más constante sobre la fuerza de su don al tercer día de campamento, y si su teoría del Slider era correcta, sentía que estaba reduciendo su don a aproximadamente el 25% de su potencia máxima, o tal vez incluso al 20%. Continuó tocando mientras reflexionaba, y logró colocar 3 dedos sobre el piano de su mano derecha por un período de tiempo tan breve que su don solo dejó una línea finísima en una de las teclas. La teoría que Aizawa le había presentado esa mañana era que el don de Izuku funcionaba como un circuito.
Sus dedos eran nodos, y el circuito se completaba cuando suficientes nodos, 2 para su mano derecha, destrozada, y 3 para la izquierda, entraban en contacto con un medium. Entonces, Decimación hacía su magia. Sin embargo, Aizawa presentía que Izuku tenía algún tipo de control inconsciente sobre el circuito. Izuku le había contado algo que le había sucedido un par de veces durante su estancia en la UA. De vez en cuando, Izuku había descubierto que a veces podía desintegrar cosas sin tocarlas con los dedos que normalmente se necesitarían. Había destruido sus guantes un par de veces, cuando estaban hechos específicamente para evitar activar su don. Debido a esto, Aizawa supuso que Izuku tenía el potencial de controlar si el circuito se activaba o no, independientemente de cuántos nodos estuvieran en contacto con un medium. El truco estaba simplemente en descubrir cómo convertir ese mecanismo inconsciente en control consciente. Entonces, el piano, en resumen, se suponía que debía confundir su don y abrumar la parte subconsciente del cerebro de Izuku que dictaba cuando se activaba Decimación y cuando no. La rapidez con la que tocaba las teclas y el ritmo irregular de la canción que tocaba debían perturbar su cerebro para que pudiera intentar secuestrar lo que solía ser un proceso involuntario. Por eso era tan importante para Izuku llegar al final de la canción. Se suponía que debía presionar un dedo de cada mano sobre el piano al final de la canción e intentar desintegrar el instrumento solo con esos 2 dedos tras confundir su don con el ritmo irregular de los movimientos de sus dedos. El único problema era que no podía llegar al final de la maldita canción sin destruir el piano accidentalmente.